Bendiciones, hermanos, jóvenes, niños, adultos que vayan a ver este video. Y quiero compartir algo con ustedes que Dios puso en mi corazón. Y evaluando algunas cosas en torno a mi vida o en torno a mi existencia, me gusta esa palabra, existencia. Hay algo llamado voluntad. Voy a tratar de hacer una serie acerca de esto, llamado la voluntad. Hoy vamos a tocar este tema por encima, pero vamos a aprender mucho. Ahora, ¿qué es la voluntad? Nosotros hemos escuchado, oye, fulano tiene voluntad para hacer esto, fulano tiene voluntad para hacer aquello. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad que tiene el ser humano de cumplir objetivos, cumplir metas, de tomar decisiones. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Escuche bien. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, tu palabra es bendecida y oro para que la prospere en cada corazón en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo, escribiéndole a Colosense, decía que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia. Ahora, ¿por qué nosotros como personas, como cristianos, debemos conocer la voluntad de Dios? Ve, hermano, si yo me pongo a contar los errores, las fallas, los pecados que yo he cometido por salirme de la voluntad de Dios, vamos a pasar mucho tiempo. Pero es muy importante que un hombre, una mujer de Dios, conozca la voluntad de Dios. Claro está que pecado es pecado, así yo lo cometa. Y todo lo que nosotros hagamos que nos lleve a pecar, eso no es la voluntad de Dios. Tomando lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, que nosotros debemos conocer la voluntad de Dios en sabiduría y en inteligencia. Todas las bendiciones que vienen de parte de Dios, nosotros debemos ponerlas en el centro de la voluntad del Señor. Algo que no venga de parte de Dios, sea pequeño o sea grande, que llegue a nuestras vidas, hermano, nos va a llevar a cometer pecados, nos va a llevar a cometer errores. Incluso, lamentablemente, muchos jóvenes, muchos adultos, incluso pastores, se han apartado del Señor. ¿Por qué? Por no conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo capítulo 40, versículo 8. Es importante leer la Biblia, hermano. Salmo capítulo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, decía David. El hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Es como yo les dije, todo lo que no venga de Dios, que venga de otra fuente, de otro canal, de otro camino, de otra realidad a la realidad de Dios,
no es la voluntad del Señor. Para nadie es un secreto, joven que tú me estás escuchando, que muchas relaciones de las que tú tienes no son la voluntad de Dios. Relaciones sentimentales, emocionales, relaciones con amigos fuera de la iglesia, muchas veces nos han llevado a cometer pecados, a cometer errores, a alejarnos de lo que Dios quiere para nuestra vida. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, decía Salomón. Decía David. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios? Según lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 9, que nosotros debemos conocer. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estamos dentro de la voluntad de Dios? Todo aquello que usted haga, hermano, que le llene el corazón de paz en su espíritu, en su alma y en su mente, eso viene de la voluntad de Dios. Ahora, hay un margen muy finito, muy pequeño, de nosotros salirnos de la voluntad de Dios y obrar en nuestra voluntad. Por ejemplo, a mí me gusta algo en la carne, pero la Biblia dice que los deseos de la carne y los deseos del espíritu se oponen entre sí y que la carne no puede agradar a Dios. Quiere decir que no todo lo que yo siento en mi carne viene de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Escucha lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice: Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y ahí tendríamos que entrar en otro tema, pero vamos a comprimirlo. Hay cosas que ya Dios predestinó, esa es otra prédica, pero vamos a dejarlo por encima. Hay cosas que ya Dios predestinó. Hay cosas que ya Dios escribió en la eternidad y las va a manifestar en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque Papá Dios, dice la Biblia, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios no va a querer nada malo para mí, siendo Él un Dios bueno. Pero yo muchas veces en mi pecado, en mi maldad como ser humano, he dicho, no, esto viene de Dios y resulta que es mentira. No, esto viene de Dios y resulta que es mentira. No, tal persona para mi vida viene de Dios y resulta que es mentira. ¿Por qué? Porque lo que es bueno para mí es malo delante de Dios. Lo que es bueno para mi carne es malo delante de la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no tiene ojos de carne, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos como jóvenes si estamos en la voluntad de Dios? Estas son cosas que a mí me ponen un poco sensible por los errores que yo cometí en la vida, que yo muchas veces dije que tal cosa era la voluntad de Dios y resulta que es mentira. Y me llevaron a tener muy malas experiencias, pero agradezco a Dios por eso. Dios, escuche bien, quiere lo mejor para nosotros. Ahora, yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú verdaderamente quieres lo mejor para ti? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a ver qué dijo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Mateo capítulo 26, versículo 42. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 42.
Otra vez Jesús fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amado hermano, amado amigo, amado apóstol, amado profeta, amado pastor, amado joven, amado matrimonio, amado noviazgo, líder, persona que me está viendo. Hay un solo canal para usted conocer la voluntad de Dios, y es la oración. Es usted hablar con el Señor y decirle a Dios que le revele cuál es la voluntad para su negocio, para su empresa, para su matrimonio, para sus hijos, para su ministerio, para su salud. Ahora, ¿cómo tú vas a conocer la voluntad de Dios si nunca oras? Hermano, suelte Netflix. Hermano, suelte ese control del televisor. Suelte las cosas que, por un momento, suelte las cosas que lo distraen de usted conocer a Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero muchas veces lo agradable, lo bueno y lo perfecto para nosotros es de otra manera. ¿Cómo así? Dios ve las cosas desde el cielo a la tierra, desde una perspectiva diferente a la que nosotros la vemos desde la tierra al cielo. Recuérdese que nosotros estamos en la carne, pero dice la Biblia que nosotros no militamos conforme a la carne. De repente alguien me está viendo en Europa, en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en los Estados Unidos, por allí en las Islas Vírgenes, en cualquier parte del mundo. Y usted va a saber que lo que yo estoy diciendo es verdad. Si usted no ora a Dios, si usted no clama a Dios, si usted no le pide a Dios discernimiento de cuál es su voluntad para su vida, usted va a fracasar. Usted va a fracasar. El nivel más alto de éxito para un hombre, una mujer de Dios sobre esta tierra es hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Es interesante. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en Juan capítulo 4, versículo 34. Juan capítulo 4, versículo 34. Hay cosas interesantes que nosotros debemos aprender en el día a día. Leyendo la Biblia, orando, buscando de Dios. Juan capítulo 4, versículo 34. Dice la Biblia que Jesús dijo lo siguiente: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el mismo Jesús que dijo en Mateo capítulo 4 que no solo de pan vivirá el hombre. Usted sabe lo que significa el pan, usted sabe lo que representa la comida, las cosas materiales. No estoy diciendo que usted va a dejar de hacer cosas para obtener carro, casa, comida, dinero, no. Lo que estoy diciendo es que el éxito del hombre y de la mujer de Dios sobre esta tierra no está en lo material, está en hacer la voluntad del Padre. Si el Mesías, la excelencia eterna, aquel que tenía un ADN santo desde la eternidad hasta a esta existencia, dijo que hacer la voluntad de Dios era su comida, hay que hacerle caso al Mesías. Y quiere decir que si usted hace la voluntad de Dios, lo más probable es que usted alcance todo lo que usted se proponga sobre esta tierra. A veces es difícil, hermano. A veces mucha gente le cuesta esto. A veces a mí también me cuesta. Porque la carne se cansa, la carne quiere hacer otras cosas. La carne quiere el pecado, la maldad.
Pero Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y también la Biblia dice en Juan capítulo 5, versículo 30, dice lo siguiente. Mira lo que dice la Biblia. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermano, eso está en la Biblia allí. Joven que está viendo este video, de cualquier parte del mundo, Jesús quiere que nosotros hagamos su voluntad. Jesús quiere que nosotros hagamos su voluntad, cueste lo que cueste, pase lo que pase. De repente alguien está diciendo allí, varón, yo pequé, y déjeme decirle algo, yo también he pecado, yo también he caído, yo también he comido tierra, me he lanzado al piso, pero de este camino nadie me mueve, de este camino nadie me saca. El poder de Dios te va a levantar, te va a sacudir, te va a llevar a los niveles más altos y más profundos de gloria si le crees a Dios, si te levantas del lugar donde estás y la mano de Dios estará sobre ti todos los días sobre esta existencia. Créele a Dios. Busca a Dios, lee la Biblia, levántate temprano, medita en Dios de día y de noche, hermano, y usted va a tener éxito. Hermano, Dios le bendiga. Esta es la primera parte. Dios le bendiga. La primera parte de la voluntad del Señor. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Cubro con la sangre de Jesús a todas las naciones sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús.